Una vez más, te damos la bienvenida a este programa. Es un privilegio poder compartir un tema más de la palabra de Dios. El mismo lleva por título La bondad tiene un precio. Me gustaría, para comenzar, compartir un poema que me gustó tanto que traté de memorizarlo y aunque es de autor anónimo, para mí tiene una gran enseñanza. El mismo lleva por título La flor y la nube. Sobre una estéril pradera, bajo el huérfano azul del cielo, viajaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola al pasar una flor que agitada se movía y en su penosa agonía le dijo aún con amor: Dios te bendiga, nube hermosa, y me salves de la muerte. Joven soy, morir no quiero, y a tus bondades confío una gota de rocío, por favor, porque me muero. Pero la nube orgullosa, insensible y vacilante, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa, pues si todos los dolores de la flora mitigaran, estoy segura que no me bastaría ni con todo el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro y la nube continuó su rápido vuelo. Cruzó la pradera, cruzó también la selva sombría, pero siempre y donde quiera la tristeza le seguía. En el punto en que se hallaba, con rapidez se volvió y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. Despierta, despierta, yo soy, yo te traigo la alegría. Mas la flor no respondía, la infeliz ya estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Siempre es muestra del que llora tu santa compasión. Si Jesús te llama y os ve, no le mires con desdén. Es muy triste hacer el bien cuando ya es demasiado tarde. Me gustaría, después de haber escuchado las estrofas de este poema, tener unas palabras de oración para dirigirnos a la Biblia y ver de qué manera Dios aborda este tema tan importante como es el tema de la bondad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy podemos contar con la Biblia, la cual nos habla de la bondad que Dios tuvo para con el ser humano, de manera que hoy nosotros podemos hablar de salvación y de vida eterna. Te pedimos, oh Dios de amor, que sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestro pensamiento y que al terminar este estudio podamos sentir que estamos disfrutando de la bondad fruto del Espíritu Santo, esa bondad que nos permitirá apreciar el regalo de Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo nos permitirá hacer de la vida algo más llevadero mientras estemos en este mundo y nos permitirá compartir contigo por toda la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Como habíamos dicho, estaremos hablando de la bondad. ¿Cuál es el concepto que tienes de la bondad? Es interesante ver que la bondad es la cualidad que mejor representa la excelencia en la esencia humana. Hoy se dice por ahí como que se ha perdido la humanidad, pero lo cierto es que cuando vemos una persona bondadosa, podemos decir, todavía hay un poco de ello. La bondad nos lleva a ser humanitarios. Cuando somos bondadosos, somos abnegados, somos generosos, somos caritativos, somos misericordiosos. Cuando somos abnegados, somos sensibles, expresamos ternura, expresamos benignidad, expresamos amabilidad, somos clementes y al mismo tiempo somos compasivos. Qué maravilloso es ser bondadoso, ¿verdad? Estoy seguro que si fuéramos más bondadosos, se estuviera hoy marcando la diferencia. En cualquier área de la vida, en cualquier parte donde nos encontremos, hoy por hoy se necesita un poco más de bondad.
Cuando vamos a la palabra de Dios, en Salmo capítulo 31, versículo 19, escuchamos una exclamación. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Interesante, ¿verdad? Así que reza de esta manera. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es la bondad de Dios. Dios desea que nosotros hoy podamos recibir esa bondad, pero que también podamos compartirla. El precio básico para la bondad lo vemos reflejado en este versículo. Justamente nos dice que para recibir la bondad tenemos que temer a Dios y también esperar en Él. Cuando tememos a Dios es porque lo reconocemos como nuestro Creador. Y cuando reconocemos a Dios como nuestro Creador, obviamente esperamos en Él. Qué lindo es que mientras esperamos, lo podamos hacer con esperanza, siendo bondadosos. El Salmo capítulo 31, versículo 24 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Tome aliento vuestro corazón. Es decir, que tenemos que esforzarnos mientras esperamos en Dios. La bondad se refleja en el hombre de verdad. Y es curioso, pero hay un versículo bíblico, se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 6, que nos habla al respecto. Nos dice allí, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El versículo 9 reza de la siguiente manera, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es interesante ver que la bondad nos lleva a nosotros a reconocer la necesidad que tenemos de ser perdonados por Dios, pero al mismo tiempo cuando somos bondadosos sentimos la necesidad de perdonar a los demás. Y cuando nosotros no guardamos rencor por las cosas que nos han hecho, cuando nosotros podemos perdonar libremente a los demás, nosotros estamos quitando ese peso de nuestra conciencia. Estamos quitando esa carga de nuestros hombros. Estamos quitando esa responsabilidad que lejos de ayudarnos, nos perjudica. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a expresar la bondad de todas sus formas y en todas sus maneras. Como cristianos, estamos llenos de bondad. Y esto lo asegura el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Allí dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que vamos a abundar en esperanza y en fe cuando somos llenos con el poder del Espíritu Santo. El versículo 14 enfatiza, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. A todos nos gusta muchas veces hacer observaciones cuando queremos que alguien cambie de postura o de actitud para con nosotros. Pero lo cierto es que aquí este pasaje en el cual hemos leído Romanos capítulo 15, versículo 14, nos está mostrando una condición bastante elevada para nosotros quizás poder hacer esto de una mejor manera. Y aquí nos dice que tenemos que estar llenos de bondad, porque cuando estamos llenos de bondad, entonces vamos a estar llenos de conocimiento, de tal manera que podamos amonestar a los demás. La bondad siempre trata de hacer el bien y lo hace con afecto y comprensión. Lo hace con respeto y con liberalidad como fruto del Espíritu Santo. Necesitamos la bondad. Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia,
es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, concluye diciendo el versículo 23. Ahora, es curioso que la bondad la encontramos entre la benignidad y la fe. Es decir, que la bondad como fruto del Espíritu Santo está colocada entre la benignidad y la fe. Y podemos decir que cuando somos bondadosos, somos movidos por la benignidad y somos llevados por la fe, sabiendo que cuando compartimos lo que aún necesitamos, Dios va a proveer para suplir nuestras necesidades. Uno de los conceptos básicos de la bondad es la oportunidad de compartir de una manera linda, de una manera respetuosa, de una manera verdadera. Qué lindo que nosotros hoy podamos compartir todo lo bueno que de Dios hemos recibido, de esa manera abnegada, compartiendo lo que tenemos aun cuando veamos que lo necesitamos, pero reconociendo que hay alguien que lo necesita mucho más. Compartir de esta manera, como dice acá, con la fe, creyendo que Dios no nos va a dejar a nosotros sufrir esa necesidad, porque compartimos y al mismo tiempo recibimos. Así como recibimos de Dios una vez, cuando compartimos, seguiremos recibiendo. La palabra de Dios es clara cuando dice es mejor dar que recibir. Y qué lindo sería que todos los que estamos escuchando esto pudiéramos dar. Porque se supone que si podemos dar es porque ya tenemos, ya hemos recibido. Y de la misma manera en que ya hemos recibido eso, podemos volver a recibir. Pero debemos de hacerlo con bondad. Podemos decir que la bondad es la expresión del amor. Así como la persona que ama está siempre buscando la oportunidad para mostrar ese amor, también la persona bondadosa estará siempre dispuesta a mostrarse con bondad y a buscar la oportunidad para suplir las necesidades de aquellas personas que lo necesitan. La bondad se muestra con un espíritu humanitario no solamente para las personas correctas, no solamente para las personas que hacen bien, sino para todas las personas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, registra algo interesante en los versículos 31 al 36 con respecto a esto. Allí se nos dice, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Interesante. Cuando hacemos lo bueno, ¿a quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el versículo 24,
nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviréis. Esto está tan interesante que hay que repetirlo una vez más. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Podemos pensar que es fácil ser bondadoso, pero esto es cierto siempre que le permitimos al Espíritu Santo que guíe nuestra vida. Quizás podemos estar engañados como lo estaba el joven rico. ¿Conocen ustedes la historia del joven rico? La encontramos en Mateo capítulo 19. Vamos a buscar Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versículos 19 al 29. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, dice el versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? El versículo 26 nos dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este pasaje parece que no habla de la bondad, pero sí habla de la bondad. Porque solamente cuando nosotros tenemos bondad vamos a poder compartir lo que tenemos. Esta historia del joven rico nos llama la atención porque dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no quería compartir lo que tenía. No estaba dispuesto a dejarlo todo. Y estoy seguro que cuando hacemos una exégesis correcta de este pasaje, Dios no le quería quitar todo a este joven rico, de manera que él fuera a mendigar por ahí a pedir limosna. Dios no nos pide todo lo que tenemos. Dios nos pide lo justo y lo necesario. Dios no quería que aquel joven rico se deshiciera de su fortuna y se quedara sin nada. Simplemente que lo estaba probando. Estaba queriendo ver si es verdad que estaba dispuesto a desprenderse de lo suyo. Y aquí se desprende un principio maravilloso. La prosperidad y la riqueza, cuando Dios la da, es para que la compartamos. Se necesita mucho juicio. Se necesita mucho control para no dejarse llevar por la riqueza. Por eso dice acá, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora yo le voy a decir, si la persona rica, si la persona próspera, si la persona que tiene muchos recursos es una persona bondadosa, la riqueza no será un impedimento. La riqueza será una bendición porque le permitirá disfrutar el gozo celestial. Ese gozo que movió al cielo para dar lo mejor que tenía. El regalo maravilloso de Jesucristo
por el cual hoy podemos hablar de salvación y de vida eterna. Sí, podemos ver que solo la bondad de Dios nos permite ser bondadosos en todo momento. Hay muchas parábolas en la Biblia y tenemos dos de ellas que nos hablan de una manera especial. La parábola del buen samaritano, que se registra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, y la experiencia que acabamos de mencionar en Mateo 19, versículos 16 al 22. Ahora vamos a ver la parábola que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle. Se fueron, dejáronle medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Hoy Dios nos manda a ser bondadosos. Hoy Dios nos manda a desprendernos de lo que tenemos y compartirlo con los demás, compartirlo con aquel que lo necesita. La bondad es una de las gracias del Espíritu Santo y debe ser cultivada no solamente por las pocas personas, sino por todas las personas. La gracia de Dios nos llena de bondad y la bondad tiene el poder de subyugar la naturaleza pecaminosa para que no se endurezca. La bondad tiene la gracia de darnos a nosotros la influencia de la naturaleza divina. Y cuando permitimos que la bondad tome posesión de nuestro ser, entonces nosotros podemos reflejar dignamente el carácter de Cristo. Si profesamos seguir a Cristo y no somos bondadosos, no hemos todavía aprendido a seguir a Jesús. Tal vez no se pueda dudar de nuestra sinceridad. Tal vez no se pueda cuestionar nuestra integridad. Pero la sinceridad y la integridad no pueden carecer de la bondad. Solamente nosotros vamos a ser íntegros, solamente nosotros vamos a ser sinceros cuando somos bondadosos. David declara, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Qué maravillosa expresión, ¿verdad? Salmo 116, versículo 12. La bondad de Dios, al escuchar y responder nuestras oraciones, nos pone bajo la imponente obligación de expresar nuestro agradecimiento por los favores que se nos han concedido. Y justamente expresar nuestro agradecimiento es cuando nosotros tenemos bondad,
para con todas las personas. Cuando nosotros estamos dispuestos a compartir no solamente las cosas materiales, sino también las cosas espirituales. Un desafío divino, ¿sabe usted cuál es? Es que compartamos la bondad. La bondad es fortaleza y bendición. La bondad es el tesoro del corazón. La bondad es paciencia, es benevolencia y es amor. Y nosotros cuando hacemos esto podemos decir que estamos aprendiendo de Cristo. Estamos aprendiendo al ser bondadoso, al combinar la firmeza con la justicia y la pureza con la integridad y la cortesía. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser bondadosos y que con las personas con las que interactuemos también podamos experimentar que ellas comparten con nosotros la bondad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La persona bondadosa perdona, no niega a nadie el perdón, porque reconoce que como seres humanos todos podemos equivocarnos, pero también podemos cambiar por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. No debemos permitir que nuestro yo nos absorba y nos haga olvidar los derechos que Dios y la humanidad tienen sobre nosotros. Esto es importante. Dios tiene un derecho sobre nosotros porque nos salvó y ahora nosotros debemos de vivir para agradecerle. Porque cuando agradecemos estamos mostrando la bondad. Cuando mostramos la bondad, entonces podemos decir que estamos disfrutando la salvación y la vida eterna que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Dios desea que seamos bondadosos, más benignos, más amables, menos conflictivos y problemáticos. Porque lo cierto es que cuando nosotros no somos bondadosos, pensamos que todo lo bueno que tienen los demás o que reciben los demás nos pertenece a nosotros. O nosotros no los merecemos más que ellos. Qué bueno que hoy nosotros podamos comprender que todo lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido de Dios, tenemos ahora que con bondad compartirlo con aquellas personas que lo necesitan. Es un privilegio que nosotros hoy podamos ver que la bondad de Dios se ha expresado. Muchas historias bíblicas pueden representar cómo es la gran diferencia entre la persona bondadosa y la que no es bondadosa. Aún las parábolas de Cristo Jesús también nos muestran cuán importante es experimentar la bondad de Dios. Tenemos las parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo, y en todas ellas Dios muestra la bondad que tiene para con el ser humano. Aun cuando las personas no se den cuenta que están perdidas como la dracma, Dios la busca y la encuentra. Aun cuando las personas sepan que están perdidas como la oveja perdida, pero no saben cómo regresar, Dios la busca y la trae al redil. Y como el hijo pródigo, no importa cuán insensato e imprudente fue al pedirle la parte que le correspondía, al decir la vida es mía, yo hago con ella lo que yo quiera, al desperdiciar los recursos que Dios le había dado y se fue lejos a un lugar que nadie lo molestara. Sin embargo, que vemos que cuando él reconoció que había una bondad mayor que la que él estaba experimentando en aquella tierra perdida, él regresó donde estaba su padre y su padre se echó sobre él y le abrazó. Y qué lindo es que nosotros hoy podamos recibir ese abrazo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Hoy Dios sigue siendo un Dios bondadoso. Mientras los ídolos por ahí, los falsos dioses, piden que le den tantas cosas, nuestro Dios se entregó a sí mismo por nosotros para que hoy nosotros podamos tener esa certeza y esa seguridad de salvación. Y es lo que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres compartir hoy la bondad de Dios?
Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Oramos. Querido Padre Celestial, ayúdanos para ser más bondadosos, que podamos hoy recibir este fruto del Espíritu Santo que marca la diferencia de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Ayúdanos para ser cada día más sinceros, más veraces y que sobre todas las cosas podamos reconocer que si somos hijos tuyos, debemos de ejercer bondad para con todas las personas. Quédate con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración. Muchas gracias por haber compartido con nosotros